Bienvenidas a otro programa de Hora de Debate. En esta ocasión vamos a hablar sobre la hegemonía del Partido Popular en Ceuta. Para ello contamos en la mesa con Mohamed Mustafa, Moja para los amigos. Es un placer tenerte aquí, ya teníamos muchas ganas de que vinieras a vernos. El placer es mío, además lo digo de todo corazón, es un placer estar aquí. Muy bien. Alfonso Conejo, del Partido Popular, bienvenido también a Hora de Debate. Pues sí, yo agradeceros a vosotros que me habéis llamado para comentar cualquier tema aquí y nada más que eso. Te agradecemos nosotros la valentía de venir porque vienes a territorio hostil, pero aún así vamos yo nunca he entendido un territorio hostil. Estamos siempre en democracia y cada uno puede pensar lo que quiera, pero yo nunca he considerado territorio hostil para nada en política, sino porque debemos ser todos, por lo menos, para el beneficio de la ciudad, para el beneficio de España, para amigos y conocidos. Muy bien. Sandra López Cantero, del PSOE, presidenta de Buscomé, bienvenida también. Hola, buenas tardes. Muy bien. Francisco Javier Catena, Curro para los amigos, miembro de Podemos, bienvenido también a la mesa. Muchas gracias, me alegro mucho que me hayáis invitado al programa. Muy bien. Como siempre, antes de comenzar el programa vamos a ver un pequeño zapping sobre el que va a versar el debate y nada, dentro zapping. El 40,8% de la población ceutí es pobre o muy pobre. Ese es un dato de finales de 2013 y recogido en el informe sobre el estado de la pobreza en España. Sin embargo, todavía hay una estadística más preocupante y es la evolución que la pobreza ha tenido en nuestra ciudad en los últimos años. Porque si nos fijamos en el indicador específico de la pobreza, este ha crecido un 9,7% desde el año 2009. Juan Vivas seguirá siendo el presidente de la ciudad durante al menos 4 años más. Así lo determinaban los ceutíes, que al 100% del voto escrutado, un dato que no se ha conocido hasta las 5 menos 5 de esta tarde, daban al Partido Popular la mayoría absoluta, al límite, con 13 diputados. Hegemonía. Decía Antonio Gramsci que eso es el poder adicional del que goza el grupo dominante para hacer coincidir sus intereses con el interés general. Según él, la hegemonía se instala a través del sistema educativo, las instituciones religiosas y los medios de comunicación. Es el partido que defiende la unidad de España, la integridad del territorio nacional, la igualdad de todos los españoles con independencia de cuál sea su lugar de residencia, y la solidaridad para hacer efectiva esa igualdad. Esas son las fortalezas de Ceuta, y si hay un partido que las defiende, es el Partido Popular. Como siempre, comenzamos por la pregunta del minuto. Voy a empezar por mi derecha y terminaremos por la izquierda. Moja. Durante los últimos 15 años, Ceuta ha sido gobernada por una mayoría absoluta abrumadora del Partido Popular, excepto en las últimas elecciones, que mantiene esa mayoría solamente por un diputado. Tiene 13 de 25 que forman la Asamblea en nuestra ciudad. ¿Creéis que esta es un indicativo de que es el fin de la hegemonía del Partido Popular en Ceuta o que por el contrario tan solo es un bache del que se va a recuperar? Bueno, el Partido Popular muestra claros síntomas de debilidad, no solamente electoralmente, sino también políticamente, es decir, no sabe gestionar, y los últimos casos que están saliendo a la palestra, y como quiero recordar, hace poco fue la pretensión de externalizar la regulación de determinadas ordenanzas de la ciudad autónoma mediante una empresa privada, ha acabado siendo echada atrás a través del consejero de Fomento, reculando evidentemente. Muestra, en primer lugar, una praxis política errática que responde únicamente a impulso. Yo creo que son los coletazos del régimen. Digo régimen porque han estado 15 años prácticamente abarcando todos los sectores sociales, políticos, económicos fundamentalmente, y recalco esto, económicos fundamentalmente, laborales, institucionales, etcétera, etcétera, y ahora sí que está mostrando debilidad. Lo de las elecciones, lo de las elecciones digo que es puntual, es decir, no es más que la suma de toda esa decadencia que ha ido sumando desde mi punto de vista, en los últimos 5 años, ¿no? El Partido Popular no ha sabido canalizar esa situación hegemónica que ha cristalizado en estos últimos 15 años, ¿no? Muy bien, gracias. Alfonso, dime. Responde la pregunta del minuto. ¿Qué piensas tú? ¿Crees que la hegemonía del PP se ha roto? Bueno, yo lo que pienso es que
de un tiempo pasado, el Partido Popular desde el año 2006 gobierna el Partido Popular. El Partido Popular, cuando empieza a gobernar, Ceuta estaba en una situación muy difícil, no a causa de los políticos ni nada, sino que Ceuta estaba muy atrasada en muchísimos aspectos. El Partido Popular ha hecho un trabajo refiriéndose a todos los aspectos para beneficio de la ciudad. Que gobierne un partido 10 o 12 años, o 15 o los que sea, ha citado la palabra régimen, esto no es un régimen, estamos en democracia y ha sido un partido que ha ido a las elecciones y que ha ganado las elecciones. Entonces, tanto en cuanto un partido esté ganando las elecciones, la razón no la tiene el partido, la tiene la gente. Las personas que lo votan por algo será. Es decir, no es un tema, porque es quitarle un poquito la valía a las personas que votan o que deciden una opción, la que quiera. Es libremente, porque estamos en democracia y es libremente. Por tanto, no hay ningún régimen de que el Partido Popular esté abocado. ¿No? Muy bien. Sandra. Bueno, pues aunque Ceuta sea la gran cadena de favores, el Partido Popular evidentemente que está acabado, pero no por algo puntual. Yo creo que es gracias al trabajo consistente de una oposición que, aunque a veces se muestra dormida, otras veces sí está fiscalizando como se debiera. El problema que tiene Ceuta es que tiene un gran aliado, que es una ciudadanía que no es que le dé la razón al Partido Popular en las urnas, sino es una ciudadanía que, a mi entender, está algo dormida, ¿no? Entonces, la abstención es el aliado del Partido Popular y eso hace que nosotros los partidos políticos tengamos que ponernos a trabajar para recuperar la ilusión y hacer que la gente, pues, muestre sus reivindicaciones y sus quejas, que es constante en la calle, pues en el día del voto, para quitar al Partido Popular. Por cual, no es algo puntual, yo creo que llegará el momento en que ganemos al Partido Popular. Sí. Muy bien, gracias. Curro. Pues yo lo que creo es que Ceuta objetivamente está en una situación muy difícil, es decir, económica, social, que ha llevado, yo creo que una gestión muy mala, yo diría que hasta desastrosa, ¿no? del PP en todos estos años, pero lo que pasa es que la ha tapado recurriendo a otras cosas, cortinas de humo continuamente para no hablar de los temas reales que de verdad se tratan, de cómo se lleva la ciudad. Y creo que ya llega un momento que el deterioro es tan grande, con casi un 80% de paro juvenil, como dice, 40% de paro, que ya no cuela. No cuela y cada vez más gente pues ya empieza a decir, oye, que hay que hacer algo, hay que cambiar. Y por otro lado, como decía Sandra, la cadena de favores, el PP durante todos esos años se ha apropiado un poco las instituciones y mucha gente no se atrevía a moverse por miedo a ser perjudicado. Que sea breve, Curro, ya. Que sea breve ya. Ah, vale, sí, no, ya acababa, que solo eso, que ya cuando ha llegado un punto que ya la gente dice, hay que hacerlo porque no hay empleo, porque no hay oportunidades, porque el presupuesto público se gestiona muy mal y la ciudadanía se ha decidido a intervenir. ¿Se va a acabar la hegemonía del PP en Ceuta? Yo creo que el principal parámetro aquí va a ser si los ciudadanos se deciden a participar. ¿Cuántos van a dar el paso? Porque yo creo que eso socialmente se palpa. Ahora entramos ya en ese tema. Precisamente la pregunta que viene ahora es la pregunta de barra libre. Yo la hago y ustedes, quien quiera de vosotros o de vosotras, respondéis, ¿no? ¿Qué elementos pensáis que sustentan esta hegemonía del PP y hasta cuándo creéis que le va a durar? O si pensáis que va a acabar, ¿por qué? Si quieres responder tú, sí. Me hace la pregunta, ¿qué elementos es por qué el PP gana? ¿No? Y yo quiero recordar a vosotros, que me parece muy bien que sois todos muy jóvenes, yo llevo muchísimos años, pero conozco desde el día que se hizo la democracia, que se hizo la Constitución. Ceuta cede al gobierno porque anteriormente los gobiernos de anteriormente no hacían poco, no era una crítica, sino que un propio gobierno que hace se unen varios partidos aquí para gobernar, habiendo ganado las elecciones en el 2006 el Partido Popular que ganó las elecciones, bueno, pues se reúnen varios partidos, totalmente lógico, y empiezan a gobernar. Tal era el desastre y el tan devastador que había en Ceuta que este partido consigue ganarle no, decir que gobernar, pero era un desastre lo que había. Y los propios partidos se reunieron, no el Partido Popular, los otros partidos se reunieron porque ya no podían más, y os explico ahora las causas, si no me extiendo mucho. No podía más y entonces nos entregó el poder.
se reunieron y nos dijeron, mira, nosotros no podemos solucionar esta papeleta y tal. ¿Qué es lo que le pasaba a Ceuta en esa época para decir no podemos solucionar la papeleta? Simple y llanamente porque tenían un presupuesto ínfimo y no tenían posibilidades de ese presupuesto levantarlo. Por tanto, fueron los mismos partidos políticos de aquí de Ceuta los que dijeron, mira, nos vamos a ir y vosotros vais a gobernar. Así que no fue ninguna lucha ni ninguna de esas. Nos dejaron el poder. Cuando nos dejaron el gobierno, hay que explicarlo, nos encontramos en una mesa situada así y dijimos, necesidades, porque ahora tú tienes conocimiento, aunque éramos concejales y todo, tienes conocimiento, pero no el real. Nos reunimos y dijimos, solución. La solución era imposible porque teníamos un presupuesto poquito, corto, y aquí había muchas necesidades. ¿Qué hicimos? Pues realmente, como el Partido Popular ya estaba gobernando, nosotros, los consejeros o los concejales, o como se le quiera llamar, nosotros inmediatamente nos fuimos a Madrid, en aquel momento al ministro de Economía, al ministro de Hacienda, vimos a todos los ministros, le plantamos los papeles de la situación de Ceuta como estaba y aquellos ministros tuvieron mucho cuidado y tuvieron mucho interés en decir esto hay que solucionarlo. Tal es así que os voy a dar una nota que quizás Ceuta no lo sabe ni lo sabe, lo sé yo porque era yo el que intervino en esos asuntos. Yo era el consejero de Economía y Hacienda de Ceuta. Cuando me entregué el mando, me dijeron los defectos que tenía, no defectos, las necesidades que tenía Ceuta, y con ese presupuesto, para el mes de agosto de 2006 no cobraban ni los funcionarios. Los funcionarios no lo saben todavía esto. En agosto no había dinero para funcionar. Me tuve que desplazar a Madrid y hablar con el ministro de Hacienda, con el ministro de Hacienda, y él hizo una nota, y porque fui al banco también, en una época también, que hay que contar las cosas que la gente no lo sabe. Fui a los bancos, a todos los bancos, que los bancos quieren dinero del ayuntamiento, ¿no? Fui a todos los bancos y ninguno me dio nada. Ninguno me dijo por qué, porque había unos débitos en los bancos muy fuertes. Estamos hablando de muchos millones de pesetas, ¿eh? Esa situación, el ministro de Hacienda de España tuvo que hablar con un organismo que ayuda, que es de nacional, para que nos dejaran 200 millones de pesetas para pagar el Yendo un poco más al tema, sí. estamos... bueno, no es solamente... No es la historia, yo es que quiero empezar diciendo cómo fue la cosa, ¿no? La pregunta más bien, o la cuestión más bien a tratar es, eso se hizo en un principio, pero vale. eso solamente no te da 15 años de hegemonía. Esa hegemonía hay que mantenerla. Eso es otro punto. No tenemos que entender necesariamente la hegemonía como algo negativo. Eso es otro punto. Yo el cambio lo entiendo en todos los aspectos, no solamente en Ceuta, sino en cualquier sitio. Y de hecho todavía no nos acercamos a las democracias modernas y a las democracias que llevan años y años, como puede ser Alemania, puede ser Inglaterra, en las que los partidos gobiernan dos legislaturas y le dejan el paso a la otra. Hasta eso tenemos que llegar, a ver si llegamos, porque yo soy de los partidarios, aunque mi partido diga otra cosa, yo soy partidario de las dos legislaturas, lo digo así de claro. Eso va a molestar en mi partido, pero lo digo así, dos legislaturas y basta, porque con dos legislaturas yo creo que es muy suficiente para darse cuenta. Una primera para darte cuenta de los defectos y otra para arreglarlos. Pero bueno, en este tema que llevamos, en este caso local, que lleva ya 3 legislaturas, el señor Viva, pues con estas 3 legislaturas que lleva, la gente quiere, porque obtiene mayoría absoluta, y una mayoría absoluta es porque es más de unos que de otros, y en la política nos debemos a esa mayoría absoluta si es que existe. Yo, a raíz de una frase que ha dicho él, ¿no? Que al Partido Popular evidentemente le gustan mucho los bancos y poco las personas. Yo sí tengo claro por qué el Partido Popular se mantiene tanto tiempo en el gobierno. La red clientelar que tiene tan fuerte, por eso he empezado diciendo sobre la cadena de favores, ¿no? La política de subvenciones de esta ciudad, hay una política de subvención muy fuerte y prácticamente casi la gente te dice, no, yo prefiero lo malo conocido que lo bueno por conocer, porque yo sé que el Partido Popular como está en el gobierno, todos los años me da, haga lo que haga, una serie de subvenciones y yo pues, puedo seguir subsistiendo. Los medios de comunicación, hay algunos medios de comunicación que en esta ciudad están comprados, desde el Partido Socialista lo tengo claro porque ha habido notas de prensa en las que han ido a la papelera, al buzón de entradas y no han sido sacados en un medio de comunicación de esta ciudad. Por tanto, una mentira dicha por el Partido Popular
en repetidas ocasiones, 5, 10, 15 veces, al final es una verdad. Si no tenemos otro partido o otros partidos que puedan contrarrestar esa información, pues la ciudadanía se queda con lo que ve en los medios de comunicación. Lo que he dicho también con respecto a la apatía y a la falta de ilusión de las personas pues están desencantadas con la política, no van a votar, y entonces como no van a votar, pues ese descontento no se refleja en las urnas. Y después también, aunque yo he empezado diciendo que no es algo puntual el hecho de que el Partido Popular poco a poco esté perdiendo la mayoría absoluta, sino que es un trabajo consistente de la oposición, también necesitamos a veces una oposición mucho más fiscalizadora, una oposición que les dé mucho más fuertes al gobierno, y una oposición pues que realmente trabaje más. No estoy hablando de toda la oposición en sí, sino hay alguna parte de la oposición que durante un tiempo ha sido bastante débil, o incluso ahora mismo está interviniendo bastante poco. Por tanto, yo creo que son esos factores los que hacen que el Partido Popular pues siga ganando año tras año las elecciones. Claro, y yo, por ejemplo, ya hablo como ciudadana. Yo no quiero un presidente que sí que es muy simpático, que va por la calle dando la mano, ¿no? Yo quiero un presidente que realmente dé la cara por la gente de Ceuta, y es lo que vamos a intentar, ¿no? Que quitarlo ya del gobierno. Sí, a mí me gustaría marcar un tiempo, ¿no? Un tiempo donde es el que da el pistoletazo para estos 15 años de gobierno del Partido Popular, en los que poco tiene que ver ni la oposición, ni en la que poco tiene que ver la ciudadanía como actor. Sí que tiene que ver con lo que representa el Partido Popular, ¿no? Esa estructura de significados que requiere el Partido Popular para que esa hegemonía acabe siendo brutal y acabe absorbida por la mayoría de la ciudadanía, requiere de puntos de inflexión. Ese punto de inflexión sucede en el 2002 con la toma del Perejil. En el 2002 se produce la toma del Perejil y casi paralelamente el Partido Popular accede al gobierno con Vivas, con una moción de censura que firma el Partido Popular, el Partido Socialista, el PDCC, y accede Vivas al gobierno. Esto hay que recordarlo. Y accede con un pelotazo. Las condiciones sine qua non para que Vivas sea presidente es que se dé el pelotazo del Rebellín y el contrato de la basura. Esto hay que recordarlo. Y firman estos partidos, el Partido Popular, el Partido Socialista y el PDCC. Son los que posibilitan que Vivas sea presidente. En el 2002 se produce ese gran conflicto bélico, porque así lo marcó Aznar como una gran hazaña, que fue la conquista del Pedrusco que tenemos aquí enfrente, que es la isla del Perejil, que supuso distorsionar las relaciones internacionales entre dos países que siempre habían sido vecinos y amigos, y que también supuso también una exaltación exacerbada del patriotismo. Ese patriotismo, esa capitalización del patriotismo por parte del Partido Popular, por parte de Vivas, sin ese patriotismo no se puede llegar a entender estos 15 años del Partido Popular. No se puede llegar a entender. Además, de ahí parte el ellos-nosotros. Es el momento en el que se produce la ruptura y que se reparten los roles entre aquellas partes activas en la hegemonía y aquellos subordinados que deben obedecer. Es un discurso hipócrita, evidentemente, porque el Partido Popular no defiende realmente los intereses de Ceuta, ni muchísimo menos de España, y muchos ejemplos de ellos son la frontera que tenemos aquí con el país vecino, donde nosotros no estamos ni tan siquiera en el espacio Schengen, no formamos parte de la Unión Aduanera, o Ceuta simplemente no es comunidad autónoma porque el Partido Popular no quiere molestar al gobierno marroquí. Esto es así, pero sin embargo nos venden de una forma exacerbada ese patriotismo. Coincido con Sandra en la red clientelar. Es fundamental para el Partido Popular la red clientelar, pero no solamente una red clientelar en la que los miserables que somos los ciudadanos normales accedemos a una migaja del gobierno, que puede ser a través de un plan de empleo, a través de un contrato minoritario en cualquier lado escondido para que uno sobreviva, que no deja de ser víctima del puñetero sistema. Y permitidme la expresión, sino me refiero a la red clientelar que ha montado el gobierno del Partido Popular a lo largo de estos 15 años, montando la administración BIS, la administración B. Las empresas municipales que han generado una cantidad de empleados públicos que han entrado por la puerta trasera y que ahora son intocables. Además, estas empresas, que en muchas ocasiones pueden ser favorables para los intereses de la ciudad, participan de la actividad de la ciudad o participan en la construcción social mínimamente, porque tienen unos gerentes que son absolutamente ineptos. Usan y exclusivamente la administración de forma patrimonial, ni tan siquiera para construir.
También estoy totalmente de acuerdo con esa red asociativa favorable, no solamente las subvenciones, ojo, sino los convenios con entidades de peso en esta ciudad. En esta ciudad hay entidades que tienen unos convenios donde hay unas cantidades de dinero importantísimas y en la que se externalizan servicios públicos que se debían prestar por parte de la ciudad. Esto también hay que decirlo. Y luego, finalmente, también coincido con los medios de comunicación. Los medios de comunicación, en el último presupuesto de la ciudad se lleva 2 millones de euros. 2 millones de euros. Y no algunos medios de comunicación, todos los medios de comunicación que participan en aquella partida que se denomina publicidad institucional, acaban cobrando de las manos del Partido Popular. Hay que ser honesto y decirlo. Y hay que utilizar ejemplos que son paradigmas de lo que no tiene que ser un medio de comunicación o ejemplos en lo que se evidencia la relación entre el poder político y los medios de comunicación. Yo recuerdo perfectamente en las elecciones del 2011 cómo el pueblo de Ceuta se fue al Príncipe a repartir de forma gratuita ejemplares de su periódico, que no lo ha hecho nunca más. En todos los años de existencia de este periódico jamás lo ha hecho, salvo exclusivamente ese día, a repartir periódicos gratuitos a los miserables que son los vecinos y a decirle en una portada que Juan Luis Aróstegui es racista. Eso lo hizo el pueblo de Ceuta, cuyo entonces director ha acabado siendo asesor de la delegación del gobierno. Te dejo con ese ejemplo. Voy a pasar a Curros, que todavía no intervenido en el bloque. A mí es que me ha quitado casi la intervención porque yo lo que he pensado hablar prácticamente son las mismas líneas que ha hablado Moja, que son para mí las claves también. La polarización entre ellos, nosotros. Esto es una técnica que ha utilizado el PP a nivel nacional y además lo llevo utilizando desde la época de Aznar, a imitación del Partido Republicano de Estados Unidos, que funcionó muy bien esa política con Bush padre y luego la repitió con Bush hijo, es decir, llevada a cabo por Karl Rove, que era su director de campaña, lo ha sido durante muchos años del Partido Republicano, que se trataba de eso, dar a elegir a la gente y dar a elegir entre opciones muy opuestas. Y a los que quieres que sean tus votantes para ganar las elecciones, digamos que posicionas al partido defendiendo unos valores que ellos defienden o un sentimiento, sobre todo más que algo racional, es un sentimiento. Se utilizan los sentimientos, las emociones, como la publicidad moderna, para captar el voto. Es decir, la gente aquí en Ceuta, que funciona muy bien el sentimiento patriótico. Ceuta, al tener esta situación de cierto aislamiento de la península, ser una plaza fuerte, militar, con muchos militares. Que necesita autoafirmarse siempre. Exactamente, es un sentimiento muy fuerte, es decir, no es que sea necesariamente malo, es un sentimiento muy fuerte, el sentimiento patriótico en Ceuta. ¿Qué hace el PP? Lo hace a nivel nacional, pero en Ceuta funciona mucho. ¿Por qué? Porque el sentimiento patriótico es muy intenso. Entonces dice, si quieres ser patriota, nosotros somos los únicos que defendemos a que Ceuta sea española. Aquí encaja, por ejemplo, nosotros a Podemos nos hemos hartado de desmentir que Podemos haya dicho nunca que Ceuta y Melilla haya que dársela a Marruecos. Es una mentira. Sin embargo, el PP una y otra vez la saca en medios de comunicaciones afines, incluso la comentó el propio diputado recién. La primera declaración que hizo el diputado electo en las últimas elecciones fue al respecto, fue desmentido. Pese a eso, ayer Achuel colgó una foto en la misma línea. Es decir, se quiere trabajar eso, es decir, da igual, como dice ella, que sea mentira, ¿no? Es decir, si todos los medios de comunicación no lo desmienten, no salen nuestros desmentidos clarísimos, pues la gente se queda. Decía el dicho, difama que algo queda, ¿no? Ellos trabajan con esos sentimientos, con esas emociones tan fuertes. Esa ha sido la base, yo creo, de la hegemonía del PP aquí. Luego, por otro lado, la otra parte de la hegemonía ha sido la red clientelar. Evidentemente, desgraciadamente en España, en los últimos años, uno de los fallos de nuestra democracia es que no hay suficiente control de los partidos, es decir, carece el sistema de contrapesos a una mayoría absoluta. Las mayorías absolutas permiten al partido que las tiene
acaparar las instituciones. Y es lo que han hecho, es lo que hizo el PSOE, sobre todo en Andalucía, cuando tuvo sus mayorías absolutas, y luego lo ha hecho el PP cuando ha tenido las suyas. Es decir, entran en las instituciones, se las apropian literalmente para motivos partidistas, como ha comentado Moja también, las empresas públicas, para poder derivar presupuesto, de tener un presupuesto a su disposición sin el control directo de que sean instituciones públicas controladas por el Parlamento, por las Cortes de cada lugar. Y entonces aquí eso ha funcionado mucho porque Ceuta es una economía absolutamente subsidiada. Es una economía que depende enormemente del sector público y del sector institucional. Entonces, en Ceuta, digamos que es una ciudad que tiene mucha inercia a favor del partido que está gobernando. Sobre todo, eso es un partido que tiene mayoría absoluta. Yo creo que en Ceuta, para que la ciudad funcionase bien, sería muy importante que no hubiese mayorías absolutas de nadie. De verdad, porque que haya que negociar, que nadie puede acaparar las instituciones, porque si no, tiende. La gente no quiere, digamos, dar la cara, mucha gente que está muy harta, como digo, de la situación, por miedo a perder a lo que pueda algo pasar, que realmente no tendría que depender del PP, claro, sino que tendría que ser cosas de las instituciones. Entonces, bueno, yo creo que estos tres factores son los que explican esta hegemonía. Muy bien. Alfonso, sí. No sé si quieres decir algo por alusión. Me imagino que sí, por alusión. Claro, como digo. Vamos a ver. Esto de las mayorías absolutas también hay que entender un poco cómo funcionan. Los partidos, las naciones que tienen mayorías absolutas o hacen pactos con distintos gobiernos, esas mayorías absolutas siguen funcionando. Me estoy refiriendo a los equipos, a las naciones más potentes de este mundo. Estoy hablando que hay dos partidos en los Estados Unidos, dos partidos y otros más en Inglaterra, todo eso así. Y eso sigue funcionando porque la mayoría absoluta se le otorga y tienen también la habilidad, los Estados Unidos, por ejemplo, de que el presidente gobierna 2 legislaturas. En Inglaterra pasa lo mismo. Y esto funciona desde hace 200 años. Entonces, lo que no funciona es un gobierno de 5 personas. Y el ejemplo lo tenemos ahora, que estamos sin gobierno, porque se han reunido 5, unos y otros, vamos a meterlos a todos, y no han llegado a acuerdo. Y es una triste guasa que no lleguemos a acuerdo cuando los electores, las personas, la gente que vota, ha querido esto. Entonces, ¿por qué no podemos ni hablar? Porque mi partido, no es por defender solamente mi partido, pero aquí el Partido Socialista que ha dicho, no quiero ni hablar antes de que se supiera el resultado de las elecciones. Por tanto, yo creo que hay que entender un poco la cosa, que hemos llegado a una democracia que tenemos que agradecer enormemente, porque el paso fue fundamental. Y no podemos olvidar nunca que la Constitución que se hizo, las personas que fueron posibles hacer la Constitución eran personas que personalmente hasta se odiaban, porque venían de una guerra, venían de una confrontación, venían de familiares, de muchísimas necesidades que había ocurrido. Y sin embargo se sentaron en una mesa como esta o más grande y dijeron, esto hay que hacerlo. Y se pusieron de acuerdo. Y gracias a eso tenemos 33 o 34 años de democracia, gracias a eso. Ahora, ¿qué pretendemos? Romper ese estilo de política que estas personas con buen conocimiento y con buena idea lo hicieron y que gracias a Dios seguimos. Pues está ocurriendo eso, que llevamos ya 30 y tantos años y hay muchos dirigentes políticos. Yo me refiero a los jóvenes, de los cuales admiro. Yo admiro a la juventud porque yo no soy tan joven, pero admiro a la juventud. Pero hombre, tenemos que tomar ejemplo de cómo se hacen las cosas. Refiriéndome también a la mayoría absoluta. Una mayoría absoluta, ¿qué más da? Hoy le das una mayoría absoluta a este y mañana se la das al otro. Yo no digo a quién se le dé, que la ciudadanía diga a quién le da la mayoría absoluta. Pero al que le dé la mayoría absoluta es mejor gobernar así y más fácil que no con 5 o 7 partidos como ha ocurrido ahora. Que no hemos hecho ni un gobierno. En que es más fácil gobernar así, pero no tan de acuerdo en que sea mejor. ¿Me permites un momento, Antonio, sobre esto que ha comentado? Porque muy breve. Muy breve, sí. Porque esto que siempre se está quejando el PP de lo que ha pasado ahora, es que nadie habla con nosotros, es que nadie quiere negociar con nosotros. Eso precisamente es el fruto de esa política que han llevado ellos de polarización. Han polarizado tanto que nadie habla con ellos. He mentado a Karl Rove antes. A Karl Rove, cuando lo han echado del Partido Republicano, ha dejado de llevar las campañas. Cuando ha entrado el Tea Party y ha destrozado el partido, han polarizado tanto que se han cargado la gente dialogante, media, intermedia, que podía dialogar con el Partido Demócrata y llegar a acuerdos. Esto es lo que ha ocurrido con el PP, porque cada vez que se saca algo,
Tú, aquí en Ceuta, mueren 15 personas en la playa del Tarajal. Se llega allí, se pide una comisión de investigación y rápidamente no se va a hablar sobre eso. Es que los que piden una comisión de investigación son antipatriotas, van contra la Guardia Civil, no son leales. No se habla de lo que ha ocurrido ya, que se está pidiendo una comisión de investigación. Es decir, cosas de negociación, cosas que hay que llegar, por ejemplo, una cosa muy importante en Ceuta es la frontera. Cómo se organiza la frontera, qué relación tenemos con Marruecos, cómo es nuestra situación aduanera con el resto de Europa. En esto cuenta mucho el tema de los derechos humanos en la frontera, es decir, cómo hacer compatible los intereses de la ciudad con los derechos humanos y nuestras obligaciones como ciudadanos europeos. Cuando se habla de estos temas, enseguida te dicen, no, es que eso no es bueno para Ceuta, es que eso no es patriota. Ha llegado hace nada el senador por Ceuta dijo que las devoluciones en caliente son buenas para los ceutíes. Es decir, cuando había un debate sobre los derechos humanos al respecto, de lo que se estaba hablando es qué negociación vamos a hablar, cómo podemos hacer esto. El PP, cuando ocurre cualquier debate de estos, lo lleva al extremo emocional, como digo, de manera que no se puede discutir nada. Han llevado la situación a un momento en que nadie quiere hablar con ellos, porque muy poco hay que hablar, porque no han creado puentes, han roto todos los puentes con todos los demás partidos. O sea, la alusión, como has mencionado al Partido Socialista, simplemente decir que evidentemente no nos podemos sentar con el Partido Popular porque no hemos presentado las elecciones para quitar del gobierno, ¿no? Para quitar las políticas de derecha, para quitar a Rajoy, con lo cual no tiene sentido que no yo os pido a los dos que sé que estamos en un clima ya de pre-campaña casi, pero yo no voy a decir nada. El tema del debate es la hegemonía del Partido Popular y el tiempo se nos va y si no... Estamos perfectamente el ejemplo que tú dices. Fíjate qué curiosidad. Aquí está el Partido Popular y vosotros, ninguno sois del Partido Popular. Y sin embargo estamos aquí hablando y estamos viendo. Eso se ha hecho y eso se dice. Lo que es inconcebible, y no es atacar al Partido Socialista, por ejemplo, lo que es inconcebible es que antes de que se supiera el resultado de las elecciones, se certificara por parte del principal dirigente de que no había pacto, con el Partido Popular. Hombre. Lo vuelvo a repetir, compañeros, compañeras. Estamos llevando el debate a una cosa distinta de lo que pretendemos el debate. Muy bien. Ya tendremos tiempo, además nos vamos a aburrir de escuchar este tipo de debate. Es que citamos muchas cosas cuando hablamos, como hay el compañero y tal, en la que no hay tiempo ni hay lugar. Se habla de un tema, pero hombre, si vamos a poner aquí todo lo negativo de un partido, del que sea, pues tampoco eso es oportuno. Sí, no, yo comprendo que tú te sientas aludido cuando se dicen ciertas cosas, pero por centrar un poco el debate en lo de la hegemonía, ya que todo el mundo ha contestado por alusiones. Moja, ¿tienes algo que añadir? Sí, a mí me gustaría dejar sobre la mesa, y yo creo que ese es el debate, que los 15 años de gobierno del Partido Popular no responden a algo espontáneo, sí algo premeditado, el ellos, nosotros. Hay un factor también que a mí me encanta, que es la construcción del poder social, ese proceso de dislocación que también necesitan los regímenes, y regímenes, porque regímenes, su definición no solamente es simplemente el gobernar las normas con las que se rigen una cosa, o sea, que no te sientas aludido, es decir, no te preocupes, es neutro, ¿vale? Que el régimen necesitaba ese proceso de dislocación, es decir, necesitaba de elementos que le afianzasen en su rol de clase dominante, y se hacía a través de mensajes en los que, claro, que había una incapacidad de establecer con éxito una identidad colectiva y se tenía que señalar algo. Yo, en mi corta experiencia política, yo tengo que reconocer que en los primeros pasos de UDC antes de ser Caballa, en el 2001, nosotros habíamos jugado de ese rol. Es decir, el régimen nos usaba como la antítesis de lo que podía suceder, o el cambio radical que podía establecerse en Ceuta si el Partido Popular perdía. Es decir, se utilizaron muchísimas formas, el miedo al moro. Yo recuerdo declaraciones del delegado del gobierno diciendo que éramos batasunos, que éramos islamistas, y aún así, aunque teníamos esa agresividad política, le servíamos al régimen de forma no consciente.
Es decir, nosotros éramos el adversario que necesita el régimen para reforzar su rol o para reforzar su identidad. Es decir, somos nosotros o ellos. Pero sí que hubo una virulencia por parte de esa hegemonía, que pasó a ser de hegemonía a cierta dominación. Si es cierto que en los términos de Gramsci no había fuerza física, pero sí que había violencia verbal, y no en el mensaje, en el discurso político, sino en el cotidiano. Si estás con ellos, estás en contra de nosotros, por lo tanto pasas a ser un paria y estás fuera de todo ese proceso económico, laboral que se genera en torno al régimen. Esto el Partido Popular lo ha hecho muy bien. Claro, y cuando, la construyes así, claro, tanto las cosas que no solamente pone dos conceptos opuestos, claro, sino autoexcluyentes. ¿Y cuál es el momento de fricción donde el régimen se rebela y se retroalimenta o intenta actuar de una forma, para mí fue la más virulenta, porque teníamos a todos los medios de comunicación en contra? Fue en el momento en que nosotros pasamos de ser UDC a Caballas. Se acabó de hablar el ellos-nosotros. Esta ciudad, como muy bien dice Curro, está polarizada. Se han utilizado los elementos raciales en beneficio propio. En el momento que una formación política manda un mensaje en el que dice cualquier persona, indistintamente de su procedencia, indistintamente de si profesa una religión, de su confesión, puede llegar a ser alcalde de Ceuta, eso supuso un ataque violentísimo a la línea de flotación del Partido Popular, que es el del patriotismo. Entonces, acabar con la división ellos-nosotros podía acabar con el régimen. Y respondió. ¿Cómo respondió? A través de ese cuarto pilar, los medios de comunicación. Yo no recuerdo jamás una batalla tan encarnizada contra una formación política por parte de todos los medios de comunicación, que a día de hoy de hecho siguen existiendo mensajes que se lanzaron en aquella época diciendo que nosotros barbaridades y que la gente ha calado en ello. La marca blanca del Partido Popular, el gobierno bis, cuando somos la formación que más veces ha llevado al Partido Popular a los juzgados, la que más. Somos la formación con más propuestas en el Pleno, la que más. Somos la formación que más ataques sufre de forma vil, si me permitís la expresión, por parte del gobierno, la que más. Sin embargo, los mensajes que ha ido retroalimentándose ese régimen para intentar desacreditar a lo nuevo que surgía y que podía romper esa hegemonía cultural ha sido brutal. Es decir, el paradigma del Partido Popular, retorciéndose por dentro, intentar crear un nuevo especie identitario, ha sido brutal. Y esto para mí supone algo que es súper interesante, que nos hace olvidar realmente cuáles son las divisiones existentes en Ceuta, porque fíjense, y hablan correctamente, cuando el presidente de la ciudad dice que se han invertido 800 millones de euros en Ceuta, eso es cierto. Se han invertido 800 millones de euros provenientes fundamentalmente de fondos europeos y fondos estatales. Cuando los diferentes indicadores indican que Ceuta tiene la renta per cápita una de las más altas de Europa, eso también es cierto. Eso es verdad. En Ceuta se vive bien. Pero también es cierto que en Ceuta tenemos la tasa de pobreza más alta de toda Europa, que tenemos la tasa de pobreza infantil más alta de toda Europa. 12.000 niños viven en hogares pobres. También es cierto que el 80% de los jóvenes no tienen trabajo. También es cierto que aparte, al margen del centro, existen barriadas donde una simple red de alcantarillado no existe. Tenemos una sociedad absolutamente polarizada que no responde a criterios étnicos o religiosos, sino que responden a criterios de los ricos y los pobres. Esto es así. En Ceuta hay personas y élites que siguen viviendo perfectamente, que no han visto en ningún momento peligrar su estatus ni con la crisis, ni con las elecciones, ni con Podemos, ni con Caballas. Siguen viviendo perfectamente bien. Y existe una población impresionante, grandísima, que vive en la miseria. De hecho, hay parte de esa población que ha asimilado las ideas del régimen y concibe como peligroso aquello que precisamente viene a luchar por sus intereses. Llámese Caballas, llámese PSOE, llámese Podemos, etcétera, etcétera. Esa es la gran victoria del régimen. Claro. Que esos desamparados luchen más que ninguno por mantener el privilegio de la clase dominante. Esto es lo más interesante, que el Partido Popular Ceuta lo ha hecho bien.
A mí no me gusta decir esto, pero lo ha hecho perfectamente. Hay que reconocer las cosas, claro. Fíjate que hay mucha gente aquí, pobres, musulmanes, que se sienten profundamente españoles. Y entonces, como les trabajan con el patriotismo y no entienden otra cosa, van por ahí porque es una cuestión más emocional que del otro, de política, de los presupuestos, no entienden. Entonces, les hacen sentir partícipes de algo. Y ser partícipes de algo, al que no tiene nada, le llena. Claro. Y ese es un gran éxito, en efecto. Me vaya a permitir, y para que Alfonso no diga que aquí solamente decimos todo lo malo del Partido Popular, durante estos 15 años es imposible entender esta hegemonía del Partido Popular sin la figura de Juan Viva. ¿Qué importancia tiene el carisma que tiene Juan Viva y bueno, que pese a que en la política existe un gran desgaste, haya sabido mantenerse 3 legislaturas como candidato y obteniendo además esa mayoría absoluta? Sí, contestando a la pregunta que tanto ha hecho nosotros los que van a estar tantos años aquí en Ceuta, partido. Si realmente el fortuna, porque tú eres joven, son compañeros de o 20 y tantos. No, que yo estaba de concejal hace 15 años. Bueno, a lo que iba. Entonces, evidentemente hay muchos defectos, muchas cosas, y nosotros, la oposición, para eso está, para plantear una cuestión. En referencia a los más probables de la figura de Juan Viva. ¿Qué importancia tiene Juan Viva en estos 15 años de mayoría absoluta? Bueno, por la importancia que tiene Juan Viva, por las circunstancias que yo no soy psicólogo, no soy nada de esto, no sé por qué, pero por esa importancia, por su forma de ser, por la trata, pero Juan Viva, la gente lo ha votado. Y después yo he tenido la oportunidad de estar con Juan Viva. Yo he tenido a Juan Viva de director general, pasado presidente, y conozco muy bien a Juan Viva. Juan Viva, se le podrá discutir lo que quiera, pero Juan Viva, de conocimiento de política y de trabajo, yo digo que no hay quien le gane. No hay quien le gane. Y la gente habrá optado por ver ese tipo de personas, amables, lo que sea, y le votan. Porque también Juan Viva no engaña. Juan Viva también dice las cosas como son. No es que yo, evidentemente, adore a los líderes, no adoro a ningún líder, nada más que uno, que es cristiano, nada más que ese. Por tanto, Juan Viva se ha hecho que el pueblo le sea agradable. Juan Viva ha hecho un cambio, que es al que voy. Porque mira, defenderlo, decir aquí todos los defectos que hay, todas las cosas, eso es fácil. Eso es fácil, lo difícil es solucionarlo. Yo a mí me gustaría que hiciera un debate, porque llevo todo el tiempo en el partido, de hablar de qué es lo que se ha hecho, la diferencia cómo estaba Ceuta y cómo está ahora. Eso es positivo. Ahora, atacar, no me importa, porque estamos en política y esto es democracia, pero atacar de esa manera asuntos a las personas y al partido, que siempre se dice Partido Popular, que yo nunca digo Partido Popular, yo digo a las personas, porque son las personas las que hacen el partido. Por tanto, esos ataques directos yo diría que me parece bien, porque vosotros, vuelvo a repetir, sois jóvenes y vivís en otro mundo, no conocéis el mundo anterior, desde los 33 años que lleva Ceuta de democracia. Por tanto, yo creo que había que quitar, lo dije antes, de que tocar puntos, porque claro, yo no puedo contestar ahora a las cosas que ha dicho Moja ni a las cosas que ha dicho los compañeros. Coger puntos y discutir sobre esos puntos, y entonces tendremos una oportunidad de que cada uno diga los defectos y tal. Pero claro, habrá un cúmulo de defectos total y absoluto, y solamente me toca a mí defender eso, yo te digo que la democracia es otra cosa. Yo voy a ser muy breve, ahora seguir hablando vosotros. Evidentemente yo vivo en este mundo, es decir, no sé lo que ha pasado hace 30 años en Ceuta, vivo en este mundo, tengo 38 años que voy a hacer ahora, pero vivo en un mundo en el que precisamente ayer una mujer me llamó por teléfono para decir que hasta el 18 de junio a Asuntos Sociales no le daba una cita, y esa mujer dentro de 4 días se va a ver a la calle porque está viviendo gracias a un amigo en una vivienda en la que le están presionando ya porque se tiene que ir a la calle con un hermano con una discapacidad que tiene 50 años, un niño de 3 años, un recién nacido, su marido. Entonces esa es la realidad que yo conozco. Una familia que tiene 3 días para irse a la calle porque no tiene a dónde ir, y va a Asuntos Sociales y se encuentra con que hasta el 18 de junio no tiene cita. Es decir, esa es la realidad que yo vivo en Ceuta. La de niños también, que yo trabajo en un colegio donde día sí y día también no me traen ningún desayuno y tengo que ir yo al comedor, bajar y cogerle un yogur para que pueda desayunar, porque se supone que Asuntos Sociales iba a repartir unos vales de alimentos y que nunca han llegado.
Yo conozco una ciudad en la que tú vas al monte y vas al Hacho y te lo encuentras lleno de residuos. Yo vivo en una ciudad donde, según donde tú vivas, tienes una serie de privilegios o no. Esa es la ciudad que yo conozco, es la de ahora, es la de la actualidad, ¿sabes? Entonces, evidentemente, no me voy a poner a hablar de hace 30 años, me voy a poner a hablar de lo que yo veo todos los días. Una mujer que no tiene protección, porque hay muchas mujeres víctimas de violencia de género que no tienen protección porque sigue sin existir un protocolo. Una ciudad donde en educación no podemos decidir porque deciden los de Madrid por nosotros. Y hay falta de recursos, hay falta de personal, una población donde además lo denunciamos ahora con Buscomerlo, con el PSOE, hace 3 semanas una persona que no sabía hasta dentro de un año si iba a tener cáncer o no porque tenía una mancha en el estómago y tenía la primera cita con el digestivo que se lo dieron en 6 meses y la segunda cita para decirle el diagnóstico de una mancha que tiene en el estómago otros 6 meses. Es decir, en una ciudad donde Sanidad te da un año para que te vea en el digestivo. Es decir, esa es la ciudad que yo conozco por las políticas del Partido Popular. Yo no me pongo mal. Sí, dime. A mí me gustaría, retomando la pregunta, ¿no? De Juan Vivas, sí. De Juan Vivas, ¿no? Yo creo que Juan Vivas personifica a la perfección ese primer paso que se tiene que dar en la construcción de esa hegemonía política, ¿no? Que es el del sistema de diferencias, ¿no? Claro, Juan Vivas es el político prudente, como muy bien decía Alfonso, una persona maravillosa que saluda a la gente por la calle, de la moderación, es el presidente que lo resuelve todo, es afable, amigable, y en contraposición de eso están los otros. Otros son caos, generan disrupciones, no sabemos cómo van a gestionar y si probablemente gestionen muy mal, gestionen peor que Juan Vivas, por lo tanto, Juan Vivas personifica ese sistema de diferencia necesario para la hegemonía del Partido Popular en estos 15 años. Es que Juan Vivas personifica ese sistema de diferencia, pero Juan Vivas no es la hegemonía. O sea, la hegemonía son una serie de valores e ideas que han ido impregnando, como he dicho anteriormente, no solamente la clase dominante, sino prácticamente toda la sociedad. Ahora, afortunadamente, esto se está rompiendo y está revertiendo esta sociedad, pero hemos tenido que aguantar 15 años del Partido Popular. Bueno, Alfonso decía, ¿se han hecho cosas buenas? Sí, sí. Yo he notado aquí algunas para que veas que se ha peatonalizado el centro, aquella promesa de Agua 24 horas también fue un proyecto maravilloso del Partido Popular, la manzana del Rebellín, el albergue municipal que se construyó en Jadú, son cosas, infraestructuras que se han hecho con un alto coste. Pero vamos a volver con el centro, ¿no? Con la peatonalización del centro. Es que uno coge el mapa de Ceuta y le echa un vistazo y se da cuenta que la rentabilidad política del partido hegemónico responde a la situación donde vive cada persona. Y me explico. Es decir, si hay una zona que es adversa a los intereses del Partido Popular, yo te garantizo, y no me equivoco, y si reto a cualquier persona que lo haga, apuesto contigo lo que tú quieras, a que en esa zona no se invierte de la misma manera que en el centro. Punto número 1. Punto número 2. Aquella fórmula del agua 24 horas es falso. En la periferia no hay agua 24 horas. La manzana del Rebellín fue el paso siguiente de un pelotazo urbanístico que a fecha de hoy también vuelvo a retar a aquellos del Partido Popular que me digan cuál ha sido la cantidad que ha invertido la zona privada en la manzana del Rebellín. ¿Cuáles? Nadie lo sabe decir. Y luego el albergue municipal que se construyó con el FEIR, con aquellos fondos estatales de Zapatero, que se llamaban los fondos de Zapatero para un albergue municipal para personas sin recursos, acabó siendo un centro de menores porque Fiscalía decía que había que cerrar San Andrés. Sin embargo, a Juan Vivas no se le recuerda por ser el mal gestor de estos 5 ejemplos que he hecho, sino se le recuerda como el político que trajo el parque del Mediterráneo, el que posibilitó que se peatonizara el centro, que podamos dar nosotros los paseos. Y recuerdo una frase muy recurrida por el gobierno, ¿no? Es que el centro es de todo. No, claro, el centro lo disfrutamos todos, no solamente la gente del centro. Claro, hágame, y el príncipe es de todo, y Jadú es de todo, y Benzú es de todo. Yo también quiero pasear por el príncipe, por Benzú, y tener los mismos recursos comunitarios que tiene la gente. Es decir, ese sistema de diferencias que personifica Vivas, yo creo que es el paradigma, y si a poquito que nos pongamos a reflexionar, evidencia
evidencia que estos 15 años del Partido Popular no han sido ni tan siquiera baladíes, no han sido espontáneos, sino que sí responden a los intereses de una clase dominante que muy desgraciadamente, en muchísimas ocasiones, parte de esa clase dominante no se sienta en la Asamblea de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Ojo con esto. Curro, sobre Juan Vivas. Decir lo mismo, me encarna a la perfección esa política. Evidentemente, él es un político profesional muy bueno, si yo lo reconozco. Muy bueno. Ha sabido encarnar muy bien cuál es la línea de su partido. La asociación de la gente con él, como uno más, la cercanía a la gente, el que hasta la gente más humilde pueda llegar a él y hablar con el político, el patriota, el que acude a todos los actos necesarios al respecto y siempre se refiere en su discurso, el que nunca tiene una salida de tono. Eso. Es decir, el encarnar lo que mucha gente quiere que haya en un político, sin que se plantee nunca, como ha dicho Moja, su capacidad como gestor, su responsabilidad como presidente del gobierno. Con las cosas que ha hecho, no. Se valoran sus cualidades personales, la imagen que traslada. Eso es lo importante. Eso es lo que ha hecho el PP. Se traslada una imagen para que no se vea en absoluto qué es lo que se está haciendo. Sandra, no sé si quieres comentar algo al respecto de la figura de Juan Vivas. O... No, yo lo he dicho al principio, que yo quiero un presidente que no vaya dando la mano de la calle, que no sea simpática, un presidente que esté con la gente, que esté para la gente y que esté en la calle dando la cara, no dando la mano. Pero no sé si vamos a hacer otra pregunta, ¿no? Que también quería reflexionar, ¿no? Sobre, es cierto lo que has dicho, la política del miedo, ¿no? Y el activismo, y cómo utilizar el poder viva durante todos estos años. Pero también podríamos hacer, todos los partidos que estamos aquí, una autocrítica que hemos hecho mal, que no hemos sabido llegar a la gente, porque es verdad que el Partido Popular ha hecho muchas cosas mal, pero nosotros algo hemos tenido que hacer más, y me incluyo también como PSOE, ¿no? Para no saber convencer a la gente de lo que está pasando en Ceuta, porque todo el mundo tiene las cosas claras cuando vamos a la calle, y nosotros aquí, pero nos vaya a transmitir esa información a la ciudadanía para que eso se repercuta en votos, porque hemos fallado nosotros como partido político que no hemos conseguido, después de todas las cosas que hemos dicho aquí, de esta zona del Partido Popular, no haber llegado a la ciudadanía para poder evitar la mayoría absoluta del Partido Popular. También tendríamos que hacer autocrítica como partido. Precisamente yo creo que lo que has dicho es interesante porque de eso se trata un poco la hegemonía, ¿no? Si bien es cierto que tú siempre puedes hacer autocrítica, y estoy contigo en que habrá muchísimas cosas que desde el bando opositor podrás mejorar y tengas que mejorar, y no puedes caer en ese victimismo de decir es que ellos han sabido ganar y como han sabido ganar yo no. Sí, eso sí es verdad, pero una vez que tú construyes esa hegemonía es muy difícil de derribar, precisamente por lo que llevamos un rato exponiendo aquí. Es que si yo me enfrento a esa hegemonía, automáticamente soy el malo. Y es mucho más difícil venderle tu discurso a la gente cuando eres el malo que simplemente cuando no eres nada. O sea, si yo ahora irrumpiese de nuevo como Antonio García, Fuerza Nueva, nadie me conoce, no tengo mochila, no tengo un pasado, y fuese capaz de colocarme en el espacio político peleando esa hegemonía sin que se me pueda achacar nada malo, quizás la gente me escuche. El problema, pienso yo, de que la gente te escuche, y creo que esto le pasa un poco también a Podemos, es cuando se te criminaliza, se te pone como... O sea, al final se te quita autoridad para que puedas debatir conceptos políticos. A mí me gustaría añadir al hilo de lo que conversaba, la configuración de ese poder social y la construcción de la hegemonía política va de forma paralela a lo que es la creación de la identidad social, es decir, van juntos. No se puede entender la hegemonía política sin la creación de esa identidad social. Y ahí, claro, hemos dicho al principio, en el día partido, hay instrumentos o mecanismos tan potentes como la educación, como los medios de comunicación, que sus efectos no los podemos desconsiderar o creer que sus efectos son mínimos. Oiga usted, son 15 años diciéndole a la gente que tenemos al mejor presidente de toda España, al mejor valorado por una empresa que es Mercocidad, Merco, que no deja de ser un grupo empresarial que hace esa encuesta, pero nosotros como ciudadanos nos creemos a pie juntillas que es el mejor presidente de España porque lo dice el país o aparece en el mundo. Y claro, es muy complicado desenroscarse de esa identidad social
y acabar siendo movimientos contrahegemónicos. Es muy complicado, es muy complicado. Aunque lo hagamos, la gente no te percibe como un movimiento contrahegemónico. Ojo, nosotros podemos ser conscientes de que somos un movimiento contrahegemónico y practiquemos diferentes instrumentos para intentar desestabilizar esa hegemonía política o acabar con ella, ¿no? Pero la gente no lo concibe así. La gente, ¿cómo lo concibe? La gente lo concibe como un ataque al régimen, a su régimen, al que ellos defienden. Claro. Muy breve, Moja, porque ya me dicen que se nos va el tiempo. Que se ha logrado colocar en Ceuta, por encima de las miserias que pasan los ceutíes, se ha logrado colocar la españolidad de Ceuta por encima de cualquier debate. Cualquier debate es rechazado. Permíteme. Si no es por... Permitirme. No, es que nos quedamos sin tiempo. Si queréis, aprovecháis el minuto final de conclusiones para hacer algún tipo de alusión, contestar lo que queráis, pero es que estamos ya sobrepasados de tiempo. Si quieres, muy brevemente, te voy a dar a ti, antes de darte el minuto, que contestes, pero te pido por favor que seas muy breve. Muy breve. Se ha tocado aquí las políticas sociales, que es lo que interesa generalmente a todas las personas. Yo de las políticas sociales me gustaría que hubiera irnos presupuestos de ciudades de 200.000 habitantes de España, después de Marbella, ciudades como Algeciras y Tenerife, que hay los presupuestos y miráis lo que le dedica a las políticas sociales. De todos los presupuestos de muchísimos fondos. Lo que se le adjudica aquí a las políticas sociales, que va por 40 o 50 millones de euros, que lo miréis a ver la diferencia. Y ese es el debate que dice que no atiende el Partido Popular a las políticas sociales. Muy bien. Si te parece, Curro, voy a empezar por ti con el minuto final de conclusiones. Si quieres decir algo que se te haya quedado en el tintero o algo de cara al futuro sobre esta hegemonía del Partido Popular. Lo puedo hacer en función de lo que ha dicho Sandra, contestando. ¿Qué hemos hecho mal para no acabar con esa hegemonía? Yo pienso que precisamente el éxito de haber creado esa hegemonía es una hegemonía basada en la emoción, en la ambición, en la identificación, en soy parte de. Cuando se critica al Partido Popular, el que ha votado al Partido Popular, el que ha entrado en esa identificación, lo ha votado por esa identificación, se pone a la defensiva. Me están atacando, no están atacando a los gestores, me están atacando a mí. Y se pone a la defensiva. Y psicológicamente todo el mundo sabe que una persona a la defensiva no se puede dialogar con él, ni estar abierto a negociar. Ese es el problema y ese es el reto que nos enfrentamos a Ceuta. O sea, en Ceuta, lo que ocurre es que la situación requiere un cambio. La ciudadanía necesita un cambio. Muy bien, muchas gracias, Curro. Sandra, minuto de conclusión. Sí, dos conclusiones con respecto a los presupuestos en las políticas sociales, como conclusión. Estoy cansada de que el Partido Popular se dedica al dinero que invierte en políticas sociales, que nos empieza a decir a cuántas personas nos está llegando con ese dinero, y si tanto dinero está invirtiendo, es que está gestionando mal dinero, porque el dinero no llega. Después, hay que romper la identidad, va relacionar la identidad con la hegemonía, pero sí es cierto que tenemos que convencer, porque hay una ciudadanía que está estática, que siempre va a votar al Partido Popular, pero sigo insistiendo que hay que convencer a los que no van a votar ni siquiera, por lo cual a esas son las personas que tenemos que llegar para ilusionarnos en la política, para que crean en nosotros y para que se ofrezcan sus quejas, sus reivindicaciones en esta hora. Las personas que todavía no han votado, que no van a votar, que es una función bastante elevada, yo creo que de las más altas. Sí. Muchas gracias. Alfonso, un minutito. La conozco a ella personalmente, encantado de haberle conocido hoy, pero sí leyendo todos tus escritos. Y yo un consejo te doy, te podría ir al Partido Socialista que te nombrara anticoncejal para enterarte bien de qué es lo que ocurre en el ayuntamiento. Y en referencia ya he dicho lo del tema del presupuesto, porque no te da tiempo aquí a estas cuestiones, pero sí tenemos cientos, si eso es así, que hablemos aquí de un tema específico y así podemos discutir bien, porque claro, de todo lo que ha dicho Moja, o de todo lo que ha dicho él, todo, es el ataque al partido, el ataque a las personas. Y a mí me gustaría, yo no voy aquí a defender aquí a cambio de espadas, ni a Juan Vivas, ni nada. El partido sí, el partido no tiene nada que ver con este tema, son las personas que se dirigen al partido. Y no son mejores, no son peores, tienen errores, y es así. Lo que yo estoy de acuerdo es que cuando se comete un error, el político que sea, ya ha terminado la política y que se vaya. Muy bien, muchas gracias. Tomamos nota para lo que has dicho, volveremos a invitarte a otro programa y volveremos a tener un debate, retomaremos. Moja, minutito de conclusiones. Sí, yo en ningún momento he querido centrar. Hemos centrado el debate sobre bien porque sí, era una pregunta sobre el líder carismático, claro. Centraliza el régimen. Yo sí lo he intentado hacer de mi humilde aportación, incluso hasta un análisis objetivo. Los datos son una pena, pero los datos son lo que son. Un ejemplo más de
de cómo esas ideas acaban afectando a la sociedad y los asume. La gente no se indigna porque el Partido Popular, por ejemplo, gaste $500.000 de euros en una escuela de equitación. No se indigna. Escuchan hablar de $500.000 de euros y quedan impasibles, aun diciéndole que el gobierno de la ciudad gasta $500.000 de euros en comedores sociales. Es lo mismo que se gasta en caballos, se gasta en comedores para niños. Y esto es indigna. Luego, también está íntimamente relacionado con la abstención. Es que la abstención y esta no indignación es producto de eso de lo que llevamos hablando casi una hora. La hegemonía política y cultural que es brutal. Eso es lo que posibilita que la gente más humilde defienda. Te pido que vayas acabando ya, Moja. Algo que a todas luces negativo para sus intereses, y el ejemplo más sangrante que nos acaba de poner Sandra con el enfermo o con la mujer que no recibe prestación por parte de la ciudad autónoma. Ejemplos como esos miles a diario. Muy bien, compañero. Como siempre, hemos llegado al final del programa. Como siempre, se nos vuelve a hacer corto el programa. Nos falta espacio, nos falta tiempo de debate, pero aún así yo creo que hemos sacado conclusiones muy interesantes. Y como siempre, también recomendaros un par de libros que creemos que pueden ayudar a entender un poco todo lo que se ha tratado en esta mesa. El primero es Elecciones y partidos políticos en Ceuta y Melilla, que es un repaso desde 1977 a 2012, de Adolfo Hernández Lafuente y Consuelo Laiz Castro. Y el segundo es Chaps, de Owen Young, que es un libro maravilloso y que también nos va a ayudar a entender cómo se construye esta polarización de la sociedad y cómo se construye el discurso hegemónico. Nada más que añadir, hasta aquí hemos llegado. Darle las gracias a los invitados, a nuestra invitada, sobre todo a ti, Alfonso, porque entiendo que te has visto un poco, como decíamos al principio, en territorio hostil, pero aún así me ha gustado mucho tu respuesta de que no consideras ningún territorio hostil porque precisamente eso es pelear la hegemonía. Nada más que añadir, nos vemos en la próxima.